buenos días. Estamos en Hablar de Actuar. Nuestro lema es nuestro tema. Aquí hablamos de actuar y hoy estamos con Rosario Jaramillo. Hola, Juan Ángel. ¿Cómo está? Muy bien. Tiempo sin verla. Sí, tiempos. Yo trabajé con Rosario en el 83, tal vez la primera vez, 84. 86, hace exactamente 40 años. 40 años, y 85 porque yo creo que el burgués fue en el 85. Bueno, tal vez sí. Y después hicimos No, 6 antes. personajes antes, en busca de autor. Antes. 6 personajes fue antes del Antes, burgués. sí. Ah, mire, no lo sabía. Dirigidos por Germán Moure. Sí. Ahora, más tarde hablamos de Germán Moure. Sí. Rosario, uno lee la hoja de vida de Rosario y esto es 2 maestrías. Una en... No, una especialización en voz escénica y una maestría en interdisciplinar de teatro y artes vivas. Ah, la de la Nacional. Universidad Nacional, Sí. la que dirige Rolf. Sí, Ok. Bueno, y alumna de la ENAD. sí, ahí hice mi pregrado. La ENAD es la Escuela Nacional de Arte Dramático que hoy no existe. ¿No? Pero que existió 50 años y formó una cantidad de grandes actores. Y grandes actores. Sí, Muchos de ellos hoy muy mayores. sí. La ENAD y la hoja de vida de Rosario tiene otra cosa que a mí me parece absolutamente fascinante y es Rosario no ha parado de formarse. Yo miré las fechas en que tomaba talleres y yo creo que el último taller lo tomé el año pasado, ¿no? Ella sigue preparándose, Sí. ella sigue aprendiendo cosas, ella sigue creciendo como persona y como actriz y como artista y como profesional. Esa es una manera de ver la carrera. Sí, claro, siempre se está aprendiendo todo el tiempo. Me encanta ser alumna y como me gusta tanto ser profesora, pero entonces para ser un buen profesor yo creo que también hay que haber sido alumno. Y sigue estudiando y sigue aprendiendo cosas. Sí. ¿Y qué ha aprendido recientemente que le gustaría compartir con nosotros? Porque pues tampoco... Bueno, digamos que lo último, fue mi última experiencia, ¿no? Que fue haber hecho un monólogo. Un monólogo, digamos, sí, un monólogo, porque yo había hecho un solo, que es diferente a un monólogo. Sí. Hace 25 años hice ¿Dónde están mis hijos? Con Beatriz Camargo, que fue una cosa muy corporal y de voz, que pues podemos hablar de eso después. Pero esta vez fue el hecho de llevar una obra con un texto casi en quietud, ¿no? Eso fue mi última gran experiencia, fue haber hecho Madre Peck, tragedia del fin de una vida en 3 gritos, con el dramaturgo y director rumano Alexandru Bumbaș. Entonces fue la experiencia de encontrarme con una persona que no conocía y pues empezar desde leer un texto que no conocía, que me fascinó, y entrar en contacto con él y haber creado la obra que tú viste la semana pasada que estrenamos. Sí. Sí. Pero antes de entrar en materia, hay que hablar más cosas de Rosario. Sí. Rosario ha trabajado con Álvaro Restrepo. Sí, muchos años y considero que es uno de mis grandes maestros. Rosario ha trabajado con Rolf Abderhalden. Sí, también. Rosario ha trabajado con Beatriz Camargo. También mi gran maestra Beatriz con Camargo. el Teatro Libre. Sí. ¿A quién más se me está olvidando? No, con muchos directores. Pues es que entre trabajar en televisión con unos y trabajar en teatro con otros, pues sobre todo de los mayores a nosotros, de los grandes maestros, trabajé con Ricardo Camacho, con Germán Moure, con Carlos José Reyes, con Manuel José Álvarez, con Beatriz Camargo, bueno, con Adela Donadío. Adela Donadío es su otra... Es otra de mis grandes directoras con las que he hecho 5 obras, con Javier Gutiérrez, con Fabio Rubiano. Mejor dicho, he trabajado como con 12 directores de teatro y en televisión trabajé con Jorge Ali Triana, con Mario Mitrotti, con Kepa Muchastegui, con quien hice La Casa de las Dos Palmas, que me gané una India Catalina. Pues he trabajado con muchos directores de los mayores a mí.
Y de los, digamos, contemporáneos, Fabio Rubiano y Javier Gutiérrez un poco más joven, pero ahora Alexandru, que sí es mucho más joven, ¿no? Sí. Pero eso es un indicador maravilloso, porque hay directores que tienen actrices y actores los que les gusta trabajar mucho Sí. y la empiezan a llamar Sí. y consolidan sus grupos y sus organizaciones con ese tipo de actores. Sí. Y uno ve en la hoja de vida de Rosario que hay directores a quien yo le tengo el mayor respeto, los que les mencioné, y Sí. directoras, Sí. hablando de Adela Donadío, con las que Rosario no hizo una cosa, sino Sí, hizo 5 obras. cinco Sí, obras, 5 seis obras, sí. obras, sí, participó En total, el trabajo. en mis 40 años he hecho 37 obras de algunas como 22 de teatro, dentro del teatro dramático y teatro poético, y otras danza teatro, con Álvaro y con Federico Restrepo. He hecho 6 con Álvaro y una con Federico Restrepo. Entonces he hecho diferentes estilos de teatro, desde teatro realista, teatro poético, teatro performático y performance también. Bueno, pero ya suficiente de carrera. Ahora vamos a hablar de problemas de actuación. Llamémoslo problemas como Hitos, temas. Temas. Sí. Yo tengo un recuerdo muy, muy importante de Rosario. Estábamos haciendo El burgués gentilhombre. Era un momento excepcional. Lo hacíamos mucho. Y Rosario, de una manera que a mí no me molesta, pero ya explico por qué. Mientras estábamos ahí le decía, córrase, córrase, ahora. ¿Sí? Yo decía. Sí. ¿O usted? No, ¿Quién? usted. Yo. Usted, en un momento en el que no sé si era que nos dábamos un beso o algo así, pero en vez de vivir la situación, ya un momento, Rosario era de las actrices que a mí nunca me ha molestado eso, le decía a uno, córrase, córrase. No, ¡Qué no, no, horror! espere un momento. ¿A usted eso le parece grave? No, pues me está echando al agua, mejor dicho, No, no le estoy echando al agua. de las cosas que no debe hacer un actor con otro. No, no, horrible. pero es un tema interesante. Diderot hablaba en la paradoja sobre el actor. ¿Cuál es el actor que hace mejor su trabajo? ¿El emocional, el sentimental? Diderot es del siglo XVII, eso hay que también entenderlo. ¿O el que sabe y calcula fríamente lo que está haciendo, pero produce la emoción en el público? ¿Usted qué tipo de actriz es? Sí, pero volvamos un momentico a la cosita. De todas maneras, esa anécdota que Juan Ángel dijo era de No una la época. puede negar. No la puede negar. seguramente no la puedo negar porque de pronto también era Pero usted sigue haciendo eso. No, pues claro que no, obviamente porque, entre otras cosas, porque ya uno con la experiencia sabe que uno no puede interferir en la actuación del otro. Yo creo que eso fue una cuestión de inmadurez, ¿sí? Porque éramos muy jóvenes y tal vez yo era un poco caprichosa y tal vez un poco mandona y tal vez un poco impertinente, porque eso es terrible, ¿me entiendes? Eso es un pecado, pero eso es por juventud, ¿sí? Pero ya jamás después de eso, tal vez pero es que nunca lo que me más. interesa no es eso, sino sí. cómo eso se produce. Digamos, eso nunca lo vio el público. No. Eso es mi experiencia. Sí. Es una experiencia personal entre usted y yo, Sí. en un momento en que eso de repente no era un problema. ¿Sí? A mí no. ¿Para usted no fue un problema? Nunca. Ah, bueno, menos mal que para usted. Si hubiera sido un problema, yo creo que usted me habría tenido que haber pisado y me habría tenido... Tuve un actor con el que teníamos unos juegos, involucramos un tercer actor, y era un juego para decir, para no entrar como con la misma carreta cada vez, nos inventamos un juego externo. Pero éramos extras, era un fondo de escenografía. Y una vez involucramos a un tercero. Y el tercero, en un comité de actores de estos grupos donde hay comités, dijo de que Juan Ángel, y no menciono al otro, hacen esto, y el director, que después, a quien respeto mucho, yo creo que nos miró y dijo, esto es par de tontos,
que les estaba funcionando muy bien lo que están haciendo, involucraron un tercero. Y ya no funcionó. Y ya, no solo no funcionó, sino que el director tenía que respetarle eso al otro actor. Sí, que el otro se haya quejado. Bueno, pero esos son intríngulis. Volvamos a la pregunta suya. Pero que la era pregunta es mucho más interesante. Sí. ¿Qué tipo de actor considera usted que es? Pues sí, porque yo decía, bueno, Sí. si yo algún tema le sacaría a Rosario, es precisamente que como Diderot es el control de lo que estoy haciendo en función de lo que la sala siente. Y por lo tanto, mi trabajo es entregarle a la sala una expresión. Sí, yo creo que... Pero hay otros que dicen, y ya que termina Sí, mi pregunta, sí. que dicen, no, el actor tiene que tener una vivencia y una no sé qué. ¿Usted cómo ve eso? Yo creo que, entre otras cosas, yo creo que cada obra es un mundo, digamos, es un mundo creativo, cerrado y complejo y diferente, ¿sí? Entonces, cada experiencia con cada obra es diferente. Uno casi que con cada obra empieza como de cero. ¿Sí? Porque tiene que enfrentarse a un nuevo director, a un nuevo estilo de trabajo, a un nuevo género y todo. Entonces, eso depende, es como una mezcla de todo, es una mezcla entre ir, digamos, a las experiencias de uno para hacer unas transposiciones, acordarse de cosas de la vida de uno, de personajes que han tenido, digamos, un efecto en uno, digamos, familiares o de amigos o de todo, o de películas que uno ha visto, digamos, de todo el acervo, digamos, imaginativo que uno tiene. Es una mezcla entre agarrar de eso, entre también crear una cosa ficticia, ¿sí? Unos gestos, unos parámetros como ficticios y mezclar todo. Entonces es una mezcla entre vivir como la cosa y entrar en la cosa, pero también un artificio que uno crea. Unos gestos que uno se inventa, que uno marca, hace una partitura y todo. Entonces uno tiene las dos cosas, una cosa como de una estructura corporal, también como una partitura emocional y todo, pero todo hace parte de una escogencia y de una decisión. ¿Y la vivencia es cotidiana? ¿Cómo es la vivencia de un actor que no tiene la vivencia, digamos? Bueno, que cuando lo tiene que repetir, por ejemplo. Sí. Sí, la vivencia siempre también es un poco diferente, depende de muchas cosas, pero uno va creando un mundo, digamos, cuando uno tiene que repetir las escenas de noche por noche, va creando como un mundo en el que uno entra y en el que uno viaja, y viaja de manera diferente, ¿no? Pero sí sí va creando una partitura, por eso sí, va creando una partitura. Ahora, a veces hay, digamos, cosas que distraen, a veces uno se distrae, ¿sí? A veces uno actuando es como cuando uno está meditando, que uno está como con un foco, pero de pronto se le atraviesa un pensamiento. Entonces uno a veces cuando está actuando se le atraviesa un pensamiento a veces travieso que no debe estar ahí y uno tiene que lidiar con eso, ¿sí? Entonces, bueno, yo no sé, esa es mi experiencia porque como es una cosa tan individual, ¿sí? Pero por eso estamos aquí hablando uno a uno, ¿no? Sí. No. Pero digamos que usted ha trabajado method, lo que los gringos llaman el Pues method. imagínese que yo tuve una Que ese es experiencia. ahí tengo que hacer una pequeña aclaración. Method es una manera de trabajar que tienen los gringos que es exigentísima en cuanto a qué siente el actor. Sí. Normalmente debe traer una emoción precisa. Si habla de lugares, tiene que hablar de un lugar específico, sí, o tiene que haber una referencia concreta en su mente. No puede decir Bogotá. No, tiene que haber una referencia clara en su mente y a qué se refiere, y eso llevado también a las emociones que exige el drama. Entonces, ¿usted ha trabajado en eso? Yo una vez fui a Nueva York y conocí una profesora que había tenido un novio colombiano, Palau, el cineasta Palau. Entonces yo fui donde ella y ella enseñaba el método. Yo fui a un curso que... ¿Quién era ella? No me acuerdo el nombre. Pero yo fui a una clase avanzada. Y yo nunca había hecho nada del método. Y ella dijo, escojan una
un lugar de su infancia o un lugar que para ustedes haya sido una cosa que ustedes adoraban, que ustedes amaban y todo. Yo escogí la biblioteca de mi papá, porque mi papá fue un gran intelectual y tuvo una biblioteca hermosa, era un sitio de la casa que a mí me fascinaba estar ahí. Y entonces, como recuerden, hizo todo como, era un ejercicio avanzado. Yo no había hecho los primeros ejercicios que son con cosas, de recordar, digamos, la sensación eso lo había hecho con Sebastián Ospina en un taller que hizo él en el Museo de Arte Moderno hace 1000 años. Sí, había hecho unas cositas, pero no había seguido el método, no había sido alumna del método. Y entonces, y yo no sé por qué, porque se suponía que tenía que usar uno eso para una cosa de un recuerdo de algo que uno quería mucho y como de un longing, como de un anhelo, ¿sí? Y entonces, y me pasó a hacer el ejercicio que era con una situación, pero yo tenía que mirar hacia allá y ver la biblioteca y que la biblioteca me produjera ese sentimiento, y lo pude hacer. Fue impresionante porque lo pude hacer y yo no había hecho nada de esos ejercicios. Bueno, y eso me sirvió a mí como experiencia para usar eso, y claro, uno lo usa, pero yo realmente no conozco ningún método a fondo. Yo he tocado muchas cosas, yo lo que he tenido es como grandes maestros y grandes encuentros, ¿sí? Entonces ellos me enseñaron ciertas cosas, y ya lo mío es como muy de intuición, ¿no? Y de sí, por ejemplo, cuando hice Las burguesas de la calle menor, que yo hacía Valeriana Uribe, que es una señora de clase alta, antioqueña, mandoncísima, tremenda, súper masculina, súper todo. Yo me acordaba, por ejemplo, de mi hermano. Yo me acordaba porque mi hermano era muy dominante y tenía un poder muy grande sobre mí y era una personalidad avasalladora. Yo me acordaba y yo hacía como si fuera Lorenzo con los vestidos de Valeriana, sí, cosas así. Me acordaba de cosas, entonces uno tiene sus referentes y se acuerda de personas que uno ha observado, que ha visto, que han sido como muy importantes para uno. Entonces yo he usado como cosas muy de aquí, de allá y de acullá, y de que he oído y de métodos y todo, pero yo he tenido grandes encuentros con grandes directores que me han influido, como Germán Moure, como Álvaro Restrepo, como Beatriz Camargo, con los que he aprendido cosas, digamos, fundamentales, ¿sí? Pero que las he... ¿Qué cosas fundamentales por ejemplo, aprendió usted de Germán Moure? De Germán Moure, no sé si vamos a tener tiempo de hablar de todos. Vamos a ir rápido. Germán Moure, digamos que yo he hecho... No, vamos a ir rápido, no. No, Germán Moure fue para mí el maestro de teatro realista. Sí, de teatro como psicológico, realista, porque con él hicimos en la escuela Tennessee Williams, ¿sí? En el segundo año de escuela hicimos Advertencias para barcos pequeños con él, y con él fue la primera persona que yo aprendí a analizar un texto, a decir cuál es el superobjetivo de la obra, cuál es el objetivo del personaje, qué es una situación, qué es una intención, cómo llegar a ella, cuáles son los obstáculos, qué dicen los otros personajes sobre uno, qué dice uno sobre los otros personajes, cómo son las didascálidas que dicen del personaje. Entonces con él yo aprendí el ABC de algo que podría ser Stanislavski, pero yo no sé si es Stanislavski, pero aprendí todo eso. Con Germán Moure aprendí por ejemplo, a personificar un personaje. Entonces fuimos con él a un almacén de segunda mano para comprar. Yo hice un personaje que era divino porque era una vagabunda por allá en un puertucho, por allá en California, por allá, que tenía una amiga que vivía en un carromato ¿cómo se llamaba el personaje? Mi personaje lo describía, Tennessee Williams lo describía como un alga, y era una vagabunda, era una pobre mujercita que masturbaba a los hombres debajo de las mesas por un cuncho de trago. Sí, pero era súper poético y cantaba, mientras los masturbaba cantaba. Entonces es un personaje lindísimo, y Tennessee Williams la describía como un alga.
Sí, entonces pues como una alga, ella era como acuática, como sí, como... Entonces yo con Germán Moure adoró esa obra y adoró ese personaje y fuimos y compramos el vestidito azul, las chanclitas doradas con no sé qué. Mejor dicho, desde una cosa de la estructura del texto intelectualmente, como definir hasta todo, hasta las cosas pequeñas, las cosas sensibles, los colores. Entonces Germán Moure para mí fue fundamental y después Germán Moure fue el que me llevó a mí al Teatro Libre a hacer el Pirandello y ya después hicimos el Molière, que nos conocimos, pero él fue el que, realmente Germán Moure fue el que me, como el hado madrino, el hado padrino, el que me hizo ¡ting!, el que me dijo, usted tiene talento. Pero a uno le pueden decir usted tiene talento, pero uno no creer, porque los actores somos inseguros, somos un poco frágiles. Entonces yo con él tuve realmente digamos, la vivencia de que tengo talento, digamos de que yo podía jugar a ser otra y construir otra a partir de mí. ¿Sí? De todas maneras yo siempre jugué a eso desde chiquita, pues como todos los niños, pero yo lo hacía, lo llevaba a cosas... Pero usted lo ha llevado a unos extremos de disfrute Sí, especial. claro, no es que yo cuando chiquita de todas maneras llegaba a mi casa y hacía tareas disfrazada, frente al espejo, maquillada y todo, hacía tareas, pero primero me tenía que como que construir otra. Pero entonces con Germán Moure tuve eso y él me llevó allá al Teatro Libre y todo, eso fue Germán Moure. Teatro, digamos, realista. Después entonces tuve a Álvaro Restrepo, pues que Álvaro Restrepo es un poeta de la escena, pero es bailarín y es coreógrafo, que entre otras cosas yo fui la que hice que Álvaro Restrepo descubriera la danza, porque yo soy una bailarina frustrada. Yo llegué a la escuela de teatro después de haber querido ser bailarina, por eso yo soy tan corporal y por eso... Después hablamos de lo de la palabra, que a mí me cuesta mucho trabajo la palabra porque yo soy más corporal. Bueno, pero entonces Álvaro Restrepo, bueno, yo le dije, le vi sus pies y le dije, usted tiene que venir a tomar clases conmigo donde Cuca Taurelli porque usted tiene unos pies increíbles. Y entonces Álvaro fue y Álvaro después se fue para Nueva York y se volvió el artista que es un poeta de la escena y coreógrafo y bailarín y toda esa cosa. Pero no tenemos tanto tiempo. Por eso. Pero pasemos entonces. Pero déjeme decir qué me dio Álvaro a mí. Sí, fuera de trabajar el teatro como imagen escénica, la imagen poética. Como él es poeta, los textos en las obras de él no eran textos de diálogo, sino poemas, ¿sí? Como listados de miedos, listados de las partes del cuerpo de Dios. Él me dio la importancia de la palabra, de la fuerza de la palabra poética y de la palabra, ¿sí? De la palabra, no de la palabra lógica en un diálogo, sino de la palabra poética. Entonces esos fueron mis dos maestros, Álvaro Restrepo y Germán Moure, y después Beatriz en lo de la voz. Yo quería hablar de la voz. Sí. O sea, no quiero cerrar esta conversación, se va a alargar un poquito más de lo previsto, pero yo sí quisiera hablar de la experiencia de la voz. En una actriz física, en una actriz espontánea, porque a pesar de que no le gusta el método, su espontaneidad es indiscutible. ¿Sí? Sí, ahí hay una emoción que habría un día que preguntarnos cuál es. Sí, hay como una libertad. Hay una libertad, hay una libertad. Capacidad de juego. Sí, una cantidad de cosas que está en los actores. Pero yo sí quería hablar de la voz. De la voz. Bueno, ¿Cuál es la experiencia de la voz? Yo hice la especialización de voz escénica que se inventó Livia Esther Jiménez, a quien quiero mucho y admiro mucho, Livia Esther Jiménez, en la Escuela Nacional de Arte Dramático con Puche, cuando Alejandro González Puche fue director. Ellos inventaron esa especialización y yo estuve en la primera cohorte y pues fue importantísima porque fue 1 año y medio trabajando con diferentes profesores y directores sobre diferentes temas de cómo abordar el problema de la voz en la interpretación del texto, pero también de la voz misma, de la voz técnica y de la voz. Entonces, para eso yo estuve ahí y estuvo Beatriz Camargo, que fue mi primera profesora en la ENAD, nos volvimos a encontrar 10 años después en esta especialización y yo la elegí a ella como mi directora de tesis. Y yo hice una investigación muy interesante que se llamó
investigación hacia un proceso creativo por el camino del biodrama. Y el biodrama es el método de Beatriz Camargo allá en Villa de Leyva, en su Teatro Itinerante del Sol, en que ella trabaja la voz desde muy grotowskiana, la voz con la naturaleza, la voz llevando el cuerpo a los límites, la voz también como digamos, junto con los 5 elementos del taoísmo y toda una investigación. Entonces yo hice esa investigación basada en 5 cantos colombianos, ¿sí? Un arrullo del Pacífico, que es un canto de fúnebre, un canto de vaquería de los llanos de Córdoba, canto de trabajo, una guabina de Vélez, canto de fiesta de montaña, un canto guajibo sicuani indígena y otro que ella me dio misterioso. Entonces yo cogí 5 cantos colombianos y me metí durante un año, después de hacer un entrenamiento fuertísimo de corporal, a imitar, porque Beatriz sostenía que uno tiene todas las voces dentro de sí, que usted puede cantar como un negro, que usted puede cantar como un gitano, que usted, ¿sí? Entonces, y yo quería trabajar con cantos colombianos y yo me preguntaba quién soy yo con respecto a 5 cantos colombianos tradicionales, yo que no soy una cantante, ¿sí? Entonces yo me inventé un método de cómo un actor puede coger un canto tradicional como si fuera un texto teatral y analizarlo como si fuera un texto teatral y incorporarlo. Y yo me metí a cantar esos cantos y a imitarlos, a punta de imitación, de pura imitación. Y llegué a cantar los cantos de vaquería, el arrullo y todo. Y después me fui donde Beatriz Camargo y los deconstruimos. Y para hacer la cosa rápida, de ahí salió un ejercicio y de ahí salió un solo que yo hice, que se llamó ¿Dónde están mis hijos?, que era Colombia enloquecida, buscando a sus hijos desaparecidos, con pedazos de esas canciones y con poemas de Lorca. Entonces, espectacular. Pero perdone sí, que la interrumpa. Sí. No, pero digamos que la pregunta, digamos ya cerrando esto, es, ¿en Madre Peg es que se llama? Sí, Madre Peg. Madre Peg, ¿cómo trae usted esa experiencia de la voz? Bueno. ¿Y cómo la explota usted para un personaje? Sí. Un personaje, pues no podría decir uno sobrio, pero está todo el tiempo sentado. Una cosa muy minimalista. Tiene una cosa muy minimalista, Sí. y habla, y es un monólogo, como usted dice. Digamos que la experiencia que yo tuve al hacer esa investigación es que yo podía ir con mi voz a extremos, cosas muy extremas, ¿me entiende? Que la voz es muy fuerte, que las cuerdas vocales por un lado son muy débiles, ¿sí? Pero por otro lado son fuertísimas, entonces uno tiene que entrenarla. Hay que entrenar la voz. Entonces, aprendí a entrenar la voz con diferentes métodos y soy de todas maneras muy seguidora de una maestra inglesa que trabaja en Estados Unidos que se llama Christine Linklater, que yo la conocí con Livia Aster y después la estudié y después la seguí, ¿sí? Entonces, yo hago ¿Cómo se llama el texto? El texto famoso de Linklater es... Bueno, no me acuerdo, pero lo tradujo un colombiano hace poco, pero yo lo estudiaba antes con diccionario. La voz del actor es una cosa, Sí, lo pongo en entonces en la información. yo estudié muchas personas y muchas cosas y yo hago un entrenamiento muy fuerte, gimnástico, ¿me entiende? De voz, ¿sí? Yo hago todos los tonos, hago todas las cosas, hago un gran calentamiento de voz. Entonces, por un lado, un gran calentamiento de voz como técnico, pero por otro lado es realmente también un soltarse y un relajarse y un entrar en las emociones que son, pero para eso se necesita hacer un calentamiento físico. Yo creo mucho en el calentamiento antes de las funciones y en mantener una higiene y un entrenamiento, así como uno hace gimnasia, digamos, para que los cuádriceps estén fuertes, para que no le duelan las rodillas y todas esas cosas, uno tiene que estar manteniendo la voz como un músculo que es. Entonces uno tiene que llevarlo arriba, llevarlo abajo y cantar canciones suaves, meter gritos tremendos, ¿sí?
Entonces, por eso a veces las peleas son tan interesantes, por eso pelear con un actor es tan difícil, porque un actor peleando, mi marido a veces me dice no actúe y no pelee y no se sobreactúe con la voz, porque uno le gusta también como encontrar cosas extremas de la voz, ¿sí? Como porque la voz es impresionante, pues lo vemos en la ópera. Ayer yo estuve en la ópera, me quedé aterrada, es impresionante los cantantes de ópera lo que logran, pero pues son unos deportistas, ¿sí? Entonces no es una cosa que hay que conocer, ser consciente de que la voz es pues todo un material, ¿sí? Y trabajarlo y estarlo trabajando, no dejarlo ahí dormido, sino buscándolo ¿sí? Y por ejemplo haciendo ejercicios de lectura en voz alta, por ejemplo yo cuando no estoy actuando aprendo mucho poemas como para encontrar también diferentes ritmos, diferentes voces en los poemas y todo, hay que estarlo usando, sí. Y la voz como trabajo principal de un actor. ¿Qué más? No, tendría muchas. 80 preguntas, bueno, hágalas. pero hemos decidido que esto tiene una limitación en el tiempo. ¿Tenemos todavía tiempo o no? No, tenemos que pasar al último tema que es bueno. recomendaciones. Ay, recomendaciones. ¿Usted qué recomendaría? Bueno, ayer yo estuve antes de ayer viendo El Poeta, la película. El Poeta, la muy película. buena, no, muy buena esa película colombiana, tremenda, sobre el talento, sobre la pregunta del talento, de ser consciente del talento, del que tiene talento, del que no tiene talento. Muy, muy, muy buen guión, muy buena historia, muy buena historia. Esa me gustó muchísimo. ¿Qué otra cosa para recomendación? El último beso creo que se llama, que es una obra que están presentando Juan Camilo Luna y Juan Pablo Prada, que el último beso la presentan en la casa del director que queda en La Soledad, de Moisés Ballesteros, creo que se llama él. Esa me pareció muy buena, El último beso. Lástima que ya terminamos Madre Peck, pero... ¿Y no la vuelven a hacer? Sí, claro, tenemos que volverla a hacer, pero Madre Peck fue el monólogo del que comencé hablando hoy, que lo acabamos de presentar 6 veces en la sinagoga de la Casa del Teatro. Vamos a ver ahora si lo presentamos en La Maldita Vanidad o en Casa E. Tenemos que buscar, sí, dónde presentarlo, sí. Yo estuve ahorita en este últimos 2 meses en una maratón teatral porque tuvimos que remontar El Problema del Mal para el Centro Nacional de las Artes que hicimos con Adela Donadillo, que fue genial, que es un texto de Coetzee, que es teatro contemporáneo súper intelectual, súper interesante, y yo estuve trabajando en eso al mismo tiempo que en Madre Peck. Entonces, pues estoy... año... Madre Peck para mí es haber vuelto a ver a Rosario, perdón, sí. actuando en su intensidad, en su fuerza, y el placer de haberla tenido aquí en Hablar de Actuar, Rosario. Muchas gracias. Yo espero que los que ven esto hayan visto la Rosario que yo he estado viviendo otra vez, la actriz, la mujer de talento, la mujer de disciplina y la locura positiva. Sí. La folie, la locura, la creatividad y el disfrute. Bueno, pues muchas gracias por estar en este programa tan bonito y sobre todo les recomiendo que vayan a teatro porque el teatro es un espejo de la vida y uno aprende mucho viendo teatro, de la vida y del arte. Muchas gracias. Gracias. Bogotá, el mundo te mira. Bienal Internacional de Arte, septiembre 20 al 9 de noviembre. Día Mundial de las Ciudades, octubre 30 y 31. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa.